Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos alumnos de la Universidad San Martín de Porres y a continuación vamos a exponer acerca de qué es la teoría del riesgo. Según Susana Sussman, ella menciona que la teoría del riesgo se encuentra íntimamente ligada a un problema fundamental, que es la inejecución de las obligaciones. Gracias a la teoría del riesgo, nosotros podemos definir dentro de una relación obligacional cuál es la parte que debe económicamente sobrellevar las consecuencias de la pérdida o deterioro de un bien, ya sea por un caso fortuito o por fuerza mayor. Para ello entonces vamos a tener que conceptualizar qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor. Caso fortuito se refiere únicamente a los accidentes naturales, así por ejemplo una inundación, un terremoto, desastres naturales. Es lo que el derecho anglosajón denominó como hechos de Dios. Mientras que fuerza mayor comprende los hechos de un tercero y los procedentes de la autoridad. El derecho anglosajón los denomina genéricamente como hechos del príncipe. Además, lo conceptualizado en la teoría del riesgo está dentro del artículo 1138 del Código Civil, el cual nos habla de la pérdida del bien cierto a dar por culpa del deudor, la pérdida del bien a dar por culpa del acreedor y la pérdida del bien sin culpa de las partes, variando de acuerdo a cada punto visto. En la pérdida del bien cierto a dar por culpa del deudor, se dice que si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, pero el acreedor deja de estar obligado a su contraprestación. Si lo viera, el deudor queda sujeto al pago correspondiente de lo que es la indemnización. En el supuesto de pérdida del bien a dar por culpa del acreedor, si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero éste se conserva el derecho de la contraprestación, si es que lo hubiese. En el caso de la pérdida del bien sin culpa de las partes, si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta, con pérdida del derecho a la contraprestación si es que lo hubiese. A su vez, también está estipulado lo que sería el deterioro del bien por culpa del deudor, el deterioro del bien por culpa del acreedor y el deterioro del bien sin culpa de las partes. Entendiéndose así el deterioro del bien por culpa del autodor como si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede optar por resolver la obligación o por recibir el bien en el estado en el que se encuentre y exigir la reducción de la contraprestación si es que lo hubiese y un pago correspondiente de indemnización de daños y perjuicios, en este caso, ¿no? En el deterioro del bien por culpa del acreedor, este tiene la obligación de recibirlo en el estado en el que se halle, sin reducción alguna de la contraprestación si es que hubiese. En el deterioro del bien sin culpa de las partes, el deudor sufre las consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la contraprestación. En tal caso, corresponde al deudor los derechos y acciones que pueda originar el deterioro del bien. Ahora vamos a detallar los antecedentes del caso de la empresa Trigos del Perú, que es el segundo distribuidor de trigo en territorio peruano con una facturación mensual de 30 millones de dólares. Esta empresa tiene un contrato con la empresa Odesa, Trigos de Ucrania, quienes mantienen una relación comercial por 5 años y siempre se han cumplido con la entrega de suministros de trigos a la compañía de Trigos del Perú. Sin embargo, de manera fortuita y de fuerza mayor, inició la guerra entre Rusia y Ucrania, afectando drásticamente los comercios y entre ellos el presente contrato mencionado. Durante los meses de marzo a mayo de 2022 no se logró entregar 300 toneladas de trigo. Esto ocasionando incidentes donde 100 toneladas se quedan expropiadas en el puerto de Odesa, custodiado bajo el control del gobierno ruso. Otras 100 toneladas se encuentran bajo la protección del gobierno de Ucrania. Habría que valorar si se pueden ser restituidos y que el trigo no se encuentra ya perecido. 50 toneladas se encuentran en el puerto de Chornomorsk, pero no por no haber sido almacenado de manera debida, se encuentran en estado de putrefacción, por ende ya está perecido. Y las últimas 50 toneladas fueron transportadas ocurriendo diversas incidencias, a lo cual se tiene como pérdidas las 50 toneladas. Nuestra primera pregunta que nos hacemos sería ¿quiénes tienen la condición de deudor, acreedor y cuál es la prestación? Bueno, la condición de deudor le corresponde a la empresa Odesa Trigos de Ucrania. La condición de acreedor es la empresa Trigos del Perú, siendo así que la prestación es la entrega del suministro de trigos a la compañía de Trigos del Perú. Y el contrato es suministrar mensual unas 100 toneladas de trigo. Pero primero debemos saber cuándo se considera la pérdida del bien. El Código Civil considera la pérdida del bien en el artículo 1137, donde nos señalan tres supuestos. El primer supuesto es cuando la pérdida del bien perece o se vuelve inútil para el acreedor por daño parcial. El segundo supuesto es cuando el bien desaparece de tal modo de que no se tenga noticia de él, o si no, aún así obteniéndola, ésta no se pueda recobrar. Y el último supuesto es cuando la pérdida del bien queda fuera del comercio. ¿Qué argumento su grupo sustenta a favor de la empresa Odesa Trigos de Ucrania? Mi grupo argumenta a favor de la empresa Odesa Trigos de Ucrania de que la obligación se extinga, ya que no se pudo ejecutar por una fuerza mayor.
El Código Civil nos señala en el artículo 1315 el caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable. Consiste en un evento extraordinario, imprevisible o irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determinar su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. También consideramos el artículo 1316, donde nos señala la extinción de la obligación por causa no imputable al deudor. El código nos dice que la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. ¿Qué argumento su grupo sustenta a favor de la empresa Trigos de Perú? Mi grupo sustenta a favor de la empresa Trigos de Perú es de que éste no está en la obligación de entregar una contraprestación, y que también recibe una indemnización si se puede acreditar si el bien se ha deteriorado sin culpa de las partes. En el artículo 1138 del Código Civil, en el inciso 5 y 6, nos señala que si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta, con la pérdida del derecho a la contraprestación si es que él hubiera. En este caso, corresponde al deudor los derechos y acciones que hubieran quedado relativos al bien. En el inciso 6 nos señala de que si el bien se deteriora sin culpa de las partes, el deudor sufre las consecuencias del deterioro, efectuándose una reducción proporcional de la contraprestación. En tal caso corresponde al deudor los derechos y acciones que puedan originar el deterioro del bien. Indica la pérdida por lucros cesante de la empresa Trigos del Perú. Según el artículo 1985 sobre contenido de la indemnización, nos dice: la indemnización debe ser integral. Comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante y el daño a la persona, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización debe intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Bien, entonces, la pérdida por lucro cesante de la empresa Trigos del Perú sería de un aproximado de 120 millones de dólares, considerando así los meses de incumplimiento de la entrega de este producto. 5. ¿Qué opinión le merece respecto al incumplimiento del contrato en estado de guerra? Hablando del incumplimiento del contrato en estado de guerra, debemos ser conscientes de cómo se dan los acontecimientos y la forma en que estos afectan a las relaciones mercantiles. Más aún viéndolo desde un punto de vista globalizado, es decir, en la actualidad todo está conectado y con eventos de gran magnitud las consecuencias se expanden más allá de sus propias fronteras, afectando así inevitablemente a otras naciones. Lo más factible en este tipo de situaciones es flexibilizar las obligaciones, aplacando así las consecuencias del incumplimiento por circunstancias imprevistas o inevitables. Entonces, con referencia al artículo 1315 de nuestro Código Civil, que dice: caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Bien, al darse el caso de la inejecución de la obligación de entrega de este bien, en ese caso el trigo, por consecuencia de un evento extraordinario no previsible, se resolvería como no imputable con respecto a la obligación, ya que ha sido un hecho de fuerza mayor. Respecto a la pregunta 6 sobre si se recuperó la normalidad del suministro de trigo, conforme al contexto que se tiene de la guerra entre Rusia y Ucrania, consideremos que no, al menos no en su totalidad, ya que, de acuerdo al contexto, una guerra incluye un conflicto que a su vez origina factores de emergencia. Además que se sabe que una guerra también es un conflicto armado entre dos países, donde se afectan netamente las libertades por causa de fuerza mayor. Asimismo, conforme lo anteriormente mencionado, nuestro Código Civil peruano, en el artículo 1315, nos dice: caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación
o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En ese sentido, lo sucedido se contextualiza como caso fortuito o fuerza mayor, que a su vez se identifica como no imputable, por lo que concluimos que no se recupera la totalidad del suministro de trigo por causa de fuerza mayor.